Saludos y bienvenidos a lo chévere del derecho. Espero que se encuentren bien. Perdón. Muchas bendiciones y mucha salud. En el día de hoy vamos a hablar de los diferentes modos de interpretación constitucional. El propósito es, pues, arrojar un poco de luz y para que vean que, pues, las opiniones tanto estatales o de aquí locales o de los tribunales federales, pues se usan más criterios a la hora de tomar una decisión o el porqué de decisión, más allá de qué ideologías son, si son demócratas, republicanos, independientes, popular, PNP, independentistas, etcétera. Tenemos varios modos de interpretación constitucional. Vamos a empezar por el texto, pero antes de eso voy a hablar un poquito del Poder Judicial. El Poder Judicial, para declarar leyes inconstitucionales, parece ser antimayoritario, en especial las Cortes Federales. En Puerto Rico los jueces son nominados por el gobernador y confirmados por el Senado. Los poderes judiciales en los estados son elegidos mediante el voto. En Estados Unidos muchas posiciones como esa y como las de fiscales y las de los secretarios del gabinete son elegidos mediante el voto. Los miembros del Poder Federal son nominados por el presidente y confirmados por el Senado. En los tribunales, inclusive los estatales, que por ejemplo los puestos de la Corte Suprema, después de las Cortes Supremas, varían de 5 hasta 8 años dependiendo del estado. Los tribunales, inclusive los estatales, son sensibles cuando los acusan, pues, de ser antimayoritarios por estar declarando leyes inconstitucionales. Y pues una de las contestaciones naturales a estos reclamos de sensibilidad y de poderes antimayoritarios o de tercer poder político lo es escribir una opinión usando un método de interpretación en donde te persuaden de por qué la mayoría de la corte decidió como decidió. Los 5 métodos de interpretación son los siguientes: son el texto, la historia, la estructura, el precedente, el consenso y el propósito. Pasemos ahora rapidito al texto, el textualismo o originalismo, que es una vertiente. Cuando se considera que el texto es necesario para interpretar la Constitución, el intérprete tiene 2 opciones con respecto a la interpretación. Número 1, afirmando que el texto cumple con los propósitos declarados expresa o implícitamente por los framers de la Constitución, lo que llaman originalismo, o leyendo el texto sin tener en cuenta cualquier intención de los creadores. A eso le llamamos textualismo. Pues algunos ponen el originalismo separado. A mí me gusta decir el texto y entonces originalismo y textualismo. El originalismo a menudo requiere una investigación histórica exhaustiva para determinar qué era lo que pensaban los redactores o los framers, y al final sigue siendo una interpretación subjetiva de parte del juez de lo que él cree o creyó que los framers querían o deseaban cuando aprobaron la Constitución. También, a pesar de que la interpretación es subjetiva, requiere mucho conocimiento histórico de parte de los jueces, independientemente de cómo la usen, de la historia de esa época, de toda la historia de Estados Unidos, de los propósitos de las enmiendas, de la guerra civil, de todo lo que pasó en la década de los 20, el Switch of Time, el Change the Nine. Requiere el conocimiento de mucha historia. Los textualistas
intentan definir el significado público de las palabras utilizadas por los redactores. Definir las palabras de la Constitución y afirmar su significado puede requerir que el intérprete use uno o más distinciones del siglo XVIII para interpretar ese significado público. También pueden usar lo que se conocen como los Federalist Papers. Hay otra vertiente del textualismo que es cuando están analizando un estatuto. Por lo general, el lado conservador judicial o los que no son tan activistas judicialmente, pues ellos piensan que ellos no son un cuerpo de policy making, de hacer política pública, y que eso se le deja a la legislatura. Y pues cuando están analizando un estatuto del Congreso o están interpretando si un estatuto del Congreso es inválido, van a analizar el estatuto como tal. No van a darle una definición, o sea, van a ir literalmente a lo que dice el estatuto. Y ya mismo voy a dar un ejemplo de esto. Y yo dejé un caso fuera del episodio pasado específicamente para hablar del textualismo. Uno de los precursores del textualismo lo ha sido Clarence Thomas, que es rara a la vez escribe o habla en una discusión oral. Y el precursor del originalismo, Anthony Scale. Cuando uno lee la Constitución, uno puede ver que en muchas áreas, y esto pasa no tanto en la Constitución federal, también en las constituciones estatales, en la Constitución de aquí, pasa menos porque al ser unas constituciones estatales y unas del territorio, pues van a ser un poquito más específicas, en el sentido que hay una doctrina que se llama la doctrina mínima, que pues los estados y los territorios pues pueden poner y dar más protección constitucional de la mínima requerida federal. Por lo tanto, usualmente los estados y los territorios son un poco más específicos en sus disposiciones constitucionales, pero como quiera dejan un montón de cosas o que son breves o que son ambiguas o son unas frases generales o lo dejan abierto. Y hay un caso que se llama García versus San Antonio Metropolitan Transit Authority, que dice lo siguiente: It is equally true, however, that the text of the Constitution provides the beginning rather than the final answer to every inquiry into the question of federalism. Esa cita pues habla de una interpretación textual relacionada con la doctrina de federalismo, pero hay muchos ejemplos de la interpretación textual en otras doctrinas del derecho constitucional. Bueno, pues pasemos al caso de Bostock versus Clayton County of Georgia. Es el caso de los Civil Rights Acts, los derechos laborales de la comunidad LGBT. Y este caso fue una batalla de textualismo, en el sentido de que la disidente decía que si Scalia hubiera estado vivo, él jamás y en la vida hubiera aprobado esa decisión. Y por otro lado, Gorsuch, y en mi opinión, esta va a ser la mejor opinión que él va a redactar en toda su carrera judicial. Me puede sorprender y ojalá que lo haga. Es puramente una genialidad, y la lógica del caso es lo siguiente. El Civil Rights Act en la década de los 60 pues te impide que tú discrimines por raza, religión, origen nacional y sexo. Y pues hubo un problema que una empleada le dijo a su patrono que si iba a hacer un cambio de piel, y fue discriminada en su trabajo. Entonces la controversia era de que si aplicaba el Civil Rights Act, por lo tanto ella era discriminada y sus derechos laborales estaban protegidos. Y Gorsuch dijo, citando entre otras cosas libros de Scalia y opiniones, lo siguiente:
para tú discriminar por homosexualidad o por alguna otra cosa o por trans, tú primero tienes que hacer una discriminación de género, no importa qué. Tú no puedes llegar a una discriminación de un homosexual o de una persona trans o de una persona de la comunidad sin primero estar haciendo una discriminación de sexo. Y como no podías hacer eso, por lo tanto, estabas violando el Civil Rights Act, aunque no existe o no existía en el momento que se aprobó una aplicación a los homosexuales o a los trans en el Civil Rights Act. Y yo pienso que es una genualidad de opinión y es una batalla textualista porque los de la disidente pues fueron directamente a los textos y pues como no encuentran las palabras específicamente pues no aplica. Y Gorsuch dijo que no, que primero tenía que haber una discriminación de género para tú poder llegar a la faceta de tu discriminar por homosexualidad o por ser trans. Y no me esperaba esa opinión. Caso en Puerto Rico, que haya una palabra, que haya peleas así textuales por encima, Asociación de Maestros versus Secretaria de Educación, invalidó lo de los vales a la escuela privada. Hay una palabra textual, hay una pelea textual ahí entre los de la opinión y la disidente por lo de completa separación de iglesia y Estado de nuestra Constitución. Al que le interese, pues lo pueden buscar. Es el del 93, el del 2018 yo lo voy a mencionar ya mismo. Y otro caso es Rodríguez Otero versus Comisión Estatal de Elecciones del 2007. Eso tiene que ver con los puestos de adición y las minorías. Los puestos de adición, la Constitución dice que si en cada cámara legislativa salen más de 2/3 partes y el gobernador tiene un número del % específico de votos, pues se van a añadir ciertos escaños legislativos en cada rama. Y entonces la controversia era que era la minoría, y el tribunal dijo que la minoría era el independiente, el independentista y el resto de los populares. Y pues los populares querían pues sus escaños como miembros de adición popular, y entonces los otros pues también con sus escaños. Y pues es interesante porque es una batalla también ultratextualista de la Constitución, del significado de minoría, muy buena, se la recomiendo. Ahora vamos a pasar a la historia. La historia es mi favorita. La puedes usar en una combinación de muchas. O sea, no necesariamente se usa un modo de interpretación constitucional, se pueden usar varios a la misma vez, mucho, dependiendo, ¿verdad?, de los recursos del juez o de la manera que quiera persuadir al lector de su opinión. Los jueces que interpretan la Constitución a menudo miran la historia para interpretarla. Un uso de la historia es evaluar como un asunto general, legal, político, cultural, puede interpretarse a la luz del lenguaje de la Constitución. Un ejemplo que me gusta utilizar, cuando se estaba diciendo Brown versus Board of Education en ese rehearing de los argumentos orales, la corte le pidió que informaran la historia de la segregación racial en Estados Unidos, las escuelas públicas cuando se propuso la 14ª enmienda y cuando se ratificó. Y el tribunal lo que hizo fue que, mira, esta historia está buena para analizarla como un principio, pero estos propósitos no son concluyentes. Y se centró en el estado actual de la nación americana y por eso fue que se inclinaron a revocar Plessy versus Ferguson y a revocar la segregación racial en Estados Unidos. Un segundo uso de la interpretación de la historia como método de interpretación constitucional es pues analizar una comprensión más precisa de todo el texto
de la Constitución. Cuando estoy hablando de Constitución me estoy refiriendo Constitución federal, estatal, local, todas. Un uso adicional de la historia, y es el que menos se confía actualmente, es determinar el significado de la Constitución al intentar comprender lo que querían los redactores. Algo también que es una mezcla del originalismo. Y pues yo me pregunto qué historia debe utilizarse para interpretar a los redactores, ¿verdad? Si uno va a interpretarlo. ¿En qué momento de la Constitución? Sí, ¿verdad? Porque tenemos mucho, no mucho, pero hubo framers de la Constitución que cambiaron, terminaron de una manera y terminaron de otra cuando murieron. Madison es uno de ellos. So, ¿qué momento de la Constitución yo voy a interpretar de los redactores? Si la época federalista, antifederalista, cuando se ratificó, cuando fue presidente, ese tipo de cosas. Para dar un ejemplo, muchas veces los políticos antes de llegar a una posición dicen una cosa, entonces cuando llegan a la posición hacen otra cosa, y eso ha pasado mucho en la historia. Y pues si uno es conocedor de la historia, pues, ajá, ¿qué parte yo voy a interpretar? ¿La que pensaba de una manera o cuando se contradijo? Y pues eso es parte de la persuasión que hace el juez cuando está escribiendo su opinión. Generalmente, pues, en Estados Unidos pues, lo que se usa es la opinión de los federalistas en su mayoría, porque ese fue el lado y ese fue el ideal que se aprobó, pero pues se ha citado mucho y se conoce mucho de los papeles antifederalistas. Ahora vamos a pasar al tercer método de interpretación constitucional, que es la estructura. Las constituciones dividen el poder horizontalmente entre tres ramas del gobierno: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y en las relaciones del gobierno federal con los estados, con los territorios, pues se divide verticalmente, que es así lo que le llaman a la división. La Constitución se ha enmendado para incluir declaraciones de derechos, y se enmendó sustancialmente cuando terminó la Guerra Civil en el 1865. Un argumento estructural lo que evalúa es el papel de las instituciones creadas por la Constitución para determinar algunos casos en particular y cómo debe ser decidido. El caso más famoso estructuralista en el derecho constitucional es McCollum versus Maryland, y fue una opinión del juez Marshall, donde se sostuvo que un impuesto de Maryland al segundo Banco Nacional violaba la Constitución y las relaciones entre el gobierno federal y los gobiernos estatales. Ahora vamos al cuarto método de interpretación constitucional, que es lo que es precedente. Hay una doctrina que se conoce como stare decisis. ¿Verdad? En Puerto Rico funciona más diferente porque nosotros tenemos un sistema híbrido, y pues es una mezcla de common law con el derecho civil, y pues el precedente no tiene tanto peso, yo diría, ¿verdad? Dependiendo de las controversias. Constitucionalmente, pues también depende de la controversia, pero la aplicación de esa doctrina en Puerto Rico es bastante diferente. Después es otro tema para hablarlo, pero como quiera, tengo un caso aquí que voy a dar de ejemplo, porque en Puerto Rico y en los tribunales estatales pues se puede dar lo que se llama una revocación de un precedente sub silencio.
pues su silencio es que no se emitió una opinión del tribunal, pero la orden o la resolución que hicieron revoca indirectamente un precedente de la corte. Bueno, pues un tribunal puede justificar una decisión al referirse a una regla establecida en un caso anterior. Las declaraciones anteriores de la corte son generalmente, aunque no siempre, seguidas por las cortes. Estos precedentes son buenos porque ayudan a guiar la conducta de las personas en el futuro, o a establecer una regla, o a explicar un artículo ambiguo de algún estatuto. Tiene varios y muchos propósitos. Cuando el tribunal se basa en un precedente para justificar su conclusión, debe explicar el caso actual y el segundo y cómo son similares. El uso de esta interpretación requiere que el tribunal razone por lo que le llaman analogía. El razonamiento por la analogía es una técnica analítica común en todas las áreas de interpretación legal. Sin la habilidad de hacer analogía, pues está frito en cualquier área del derecho. El problema es que el Tribunal Supremo Federal ve como 70, 80 casos por término, y eso es bien poco, y para confirmar un precedente. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando el Tribunal Federal, en los estatales y aquí, pues funciona diferente, pero cuando el tribunal utiliza un método de precedente, es de dos cosas: o es para aclarar el alcance de una regla, o para restringirla, o para ampliar la aplicación de la regla anunciada en el primer caso. O sea, si yo cito un caso y empiezo a usar el método interpretativo de precedente, yo lo hago por tres razones. O yo voy a rechazar la opinión anterior, yo voy a aclararla, o yo voy a ampliarla. Una de esas tres. Y hay que estar bien pendiente porque es bueno, ¿verdad?, estar pendiente de eso. El tribunal no cita casos específicamente. No es que todas las doctrinas pues giran alrededor, pero de controversias específicas de casos, pero hay controversias en específicas que son para aclarar lo que se dijo en un caso o lo que no se dijo en un caso, o para revocarlo, o para aclarar un precedente, como fue en el término anterior, que lo hablé en el episodio anterior, de que hubo un caso de libertad religiosa que lo que hizo fue validar el precedente de la excepción de Minister en cuanto a los empleos privados religiosos, y lo que hizo fue que también lo aclaró en cuanto a cómo iba a analizar pues si el empleador correctamente cumplía con la función que era de excepción o no. La opinión creo que fue de Alito. Ahora vamos a pasar a la interpretación de lo que le llaman el consenso. Un argumento de consenso es uno que el tribunal toma en nota el estado de los asuntos legales. Pues si es una decisión del estado, pues en el mismo estado, pues si aquí en Puerto Rico, lo que está pasando en Puerto Rico. Y si es en el Tribunal Supremo Federal, pues puede ser que está aclarando las controversias que surgen de una doctrina en diferentes circuitos apelativos, o hay un consenso ya definitivo en cuanto a una doctrina en los circuitos apelativos, y ellos quieren cambiar esa doctrina, confirmarla, validarla, ampliarla. Y eso es lo que le llaman la interpretación del consenso.
Un ejemplo que voy a dar, que me gusta darlo también en esta parte de interpretación del consenso, pues la opinión de Lawrence versus Texas, que esa decisión pues declaró como inconstitucional un delito de Texas sobre la sodomía de las personas del mismo sexo como un delito. Lo hizo en parte para señalar la tendencia de otros estados de la Unión Federal en abolir el delito de los mismos actos sexuales consentidos. Una vertiente del argumento de consenso invoca un acuerdo intelectual con respecto a un tema particular. Y eso fue lo que hizo la decisión en Lawrence. La decisión en Lawrence usó un acuerdo o un consenso, ya podemos llamarlo un consenso intelectual, que ya era mayoría en muchos otros estados, y lo hizo dejando atrás el precedente que era Bowers versus Hardwick, un caso donde declaró constitucional estos mismos estatutos y usó el consenso que depende, o sea, no necesariamente hay que usar mucho, puede usar uno nada más, y en este caso de Lawrence, por eso me gusta usarlo de ejemplo. En este caso de Lawrence versus Texas, se usó el perdónenme, fue en blanco, se usó el consenso por encima del precedente. Y me acabo de ir en blanco porque me acabo de acordar que se me olvidó darle los ejemplos de la cuarta interpretación constitucional, que lo es el precedente, y el ejemplo son Casey versus Planned Parenthood, que lo hablé en el episodio anterior. Ahí confirman una decisión muy buena, discuten toda la doctrina de Stardéresis. Y otro caso bueno aquí, controversial, si lo quieren buscar, es Asociación de Maestros versus Secretario de Educación 2018 TSPR 150. Subsilencio, sin ninguna opinión, se dejó sin efecto Asociación de Maestros versus Secretario de Educación del 1993. Muy buena, la pueden buscar. O sea, muy buena, para que vayan y la lean y pues la usen de ejemplo cuando lean el caso. Otro modo de interpretación constitucional que se usa es propósito. El precursor de este método interpretacional es Breyer, que es el miembro más prominente que utiliza esta interpretación en sus opiniones como en otros escritos. Y él dice que la Constitución debe interpretarse a la luz de great purpose which were intended to be achieved by the Constitution. Otra opinión que es buena para ver propósito es la de Cowens versus Virginia del juez Marshall de 1821. En esa decisión el juez Marshall escribió que el propósito de la Constitución pues, permitía que el Tribunal Supremo Federal interpretara decisiones de los altos foros estatales. Fue la primera opinión que usó la frase great purposes. Un caso aquí importante pues, que me gusta utilizar de ejemplo cuando hablo de este modo de interpretación constitucional es Van Order versus Perry, que es de una controversia de los 10 mandamientos en un gobierno público de Austin. Y pues en ese caso, Stephen Breyer usa mucho la palabra propósito para mirar cuáles eran los propósitos de
las cláusulas religiosas de la primera enmienda. Bueno, y con eso damos terminado el episodio en el día de hoy. Pronto vengo con un episodio de emergencia. Voy a discutir el privilegio de diploma, que es, voy a hablar de las situaciones similares que están pasando en otros estados y Puerto Rico. No he decidido todavía qué día voy a estar tirando los podcasts. En verdad tengo un montón de contenido, tengo un montón de cosas que en verdad quisiera compartir y voy a estar produciendo contenido por ahí y tirándolo, así que esperé muchas más cosas de mí. Diantre, me acabo de acordar ahora antes de irme, qué bueno que me acordé. Me hubiera dado tripeado. Yo creo que no les dije dos ejemplos de casos de historia, de los muchos que hay. Federal, pues está District of Columbia versus Heller. Ahí se usa historia pura y lo usan de diferentes maneras, disidentes, todo. Muy bueno para que lo vean, de la segunda enmienda. Y en Puerto Rico, Viajes Lezana versus Saavedra. De el ilustre Trias Monge, muy buena opinión. Te las recomiendo las dos. Ahora sí los dejo. Muchas bendiciones y salud. Cuídense mucho. Live long and prosper.